Bueno, estamos con Joaquín de la Torre. Usted vio recién la presentación de él, lo conoce, es un dirigente político muy capaz, muy reflexivo, que está ahora en plena batalla porque es candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Pero Joaquín observa mucho más que la escena bonaerense desde hace muchísimo tiempo, por eso lo invitamos para ver si nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando hoy en medio de este proceso electoral, cuyo rasgo, o uno de sus rasgos más importantes, por eso voy a empezar, Joaquín, es la abstención. Se dio un registro de abstención en esta elección primaria que no se daba desde 1983 hasta ahora, ni siquiera del 2001. Sí, claramente esa abstención tiene que ser un llamado de atención hacia todos los políticos en general, principalmente hacia el gobierno, pero la oposición apenas sacó unos votos más que en el 2019. O sea, claramente no es que hemos logrado seducir al electorado que no votó al gobierno. Tenemos que trabajar más duro en eso y lejos de pensar que la elección está terminada, tenemos que seguir trabajando y sensibilizándonos con los problemas actuales de la población. Claramente creo que ese es el problema más grande que ha tenido el gobierno, ¿no? De alguna manera lo explicabas indirectamente en tu editorial. El no saber hoy por qué perdieron, o estar buscando un blanco todavía después de 6, 3, 4 semanas, donde primero el problema fue trote y la educación, después el problema fue el encierro, entonces liberaron y el problema es que no hay que encerrar más a la gente, después el problema fue la economía y la plata que no dieron, después el problema es que la gente no tiene, entonces le regalaron heladeras o bicicletas. Después, por último, es el problema religioso, entonces todos tenemos que apoyar la peregrinación a Luján y la maldad del progresismo peronista de la capital que nos ha alejado del pueblo cristiano. Entonces, todas estas distintas respuestas son claramente una demostración de que no se venían venir lo que estaba pasando, porque lo que ha pasado, y lo venimos diciendo desde el año pasado, es que se han ido alejando de la gente y de escuchar. Es muy raro ver un gobierno peronista que haya estado tan lejos de la consecuencia de las decisiones que tomaron. El año pasado, en este programa, en julio del año pasado, te traje unos números de qué estaba pasando en la educación de la provincia de Buenos Aires. Recordá esa idea. Bueno, claramente todos los números que nos estaban dando a nosotros en las encuestas que estábamos haciendo era que los chicos habían perdido la continuidad educativa ya en julio del año pasado. Claramente en ese momento todavía no era un problema para sus madres porque tenían mucho miedo a la enfermedad. ¿Qué pasaba en marzo de este año? En marzo de este año, cuando nosotros íbamos a charlar con la población, lo que nos decía era, no nos hablaba más de la enfermedad, nos hablaba de la no educación de sus hijos. La gente más sencilla aceptó vivir indignamente durante mucho tiempo recibiendo planes. Lo que no acepta es que no haya futuro para sus hijos. Claramente esta fue el eje central y la cuestión principal de la derrota de este gobierno. Perdieron la conexión con la gente más sencilla, que era su núcleo votante más fuerte, y no entendieron lo que estaba pasando. Porque en realidad lo que viene pasando hace muchos años es que los políticos se entregan planes y con eso se van a dormir tranquilos a la casa. No les preocupa la dignidad de las personas. Y si no les preocupa la dignidad, mucho menos les preocupa el futuro. ¿Vos crees que que esto es un episodio o que esta forma de hacer política que acabás de describir, de una política en relación con la pobreza muy ligada al subsidio, muy ligada a ayudas materiales, pero sin poder pensar, digamos, lo voy a poner en estos términos, una política que piensa en administrar la pobreza más que en resolverla, llegó a su límite? ¿Hasta dónde esto es estructural o hasta dónde es un error ocasional que se corrige con campaña? No, claramente yo creo que está llegando a su límite. Si va a ser el 14 de noviembre, o va a ser la elección que viene, o va a ser marzo del año que viene, no te lo puedo decir con exactitud. Claramente está llegando a su límite. Y está llegando a su límite porque la gente acepta vivir indignamente ella. Lo que no va a aceptar la gente es que hagan que sus hijos vivan indignamente. Cuando perdieron la conexión con la educación, lo que le sacaron es el futuro a esa gente. Entonces, esa gente dice, no, para. Yo acepto vivir mal, no voy a aceptar que vos lleves a mis hijos a vivir mal. Decime cómo vas a hacer para mejorar la educación y decime cómo vas a hacer para crear trabajo para que mis hijos tengan trabajo. De hecho, hoy, ¿qué le dice todo el mundo al gobierno? ¿Y qué empezó a decir incluso hasta los jefes de las organizaciones sociales que hasta hace 2 años reclamaban más planes? ¿Qué dicen ahora?
Queremos más trabajo, no queremos más plata. Y el gran problema es que el gobierno perdió la conexión con esa gente. ¿Cuánto tiene que ver la droga y la inseguridad en todo esto? Estamos hablando de dos funciones básicas del Estado, ¿no? Seguridad y educación. Bueno, yo creo que lo que ha pasado desde el 2000, de la crisis del 2000 en adelante, ha pasado una cosa, un fenómeno que es largo para explicar, pero voy a tratar de sintetizar lo máximo posible, y es que el territorio, los intendentes han perdido el dominio o el control o el conocimiento de lo que pasa en su territorio, y lo perdieron en base a dos instituciones, una estatal, institucional, y otra no 100% estatal, pero no institucional. Las organizaciones sociales, con la ayuda de la comida, y la policía de la provincia de Buenos Aires, con el control del 100% del territorio y el monopolio del territorio respecto a lo que pasa en el territorio. O sea, la información de lo que pasa en el territorio está 100% controlada por la policía. Entonces, lo que ha pasado es que en lo institucional, que son los intendentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, han perdido el control y el conocimiento de los intendentes porque han aparecido una institución 100% estatal, que es la policía, pero es institución, y lo otro que no es institución, porque las organizaciones no tienen ninguna institucionalidad, pero es 100% estatal, que es el manejo de la comida. Yo conozco gente de Juntos por el Cambio, lo voy a poner así, no peronistas, que dicen, nosotros cometimos un error enorme, no solo durante el gobierno de Macri, antes también con De la Rúa, de haber ignorado por razones de competencia política a los intendentes en la administración del problema social. Y alimentamos movimientos sociales privatizando o tercerizando el control de la asistencia social. Eso se lo escuché decir el otro día en una radio a Totti, no sé si lo volvió a repetir acá. No, no me refiero a él. No, bueno, pero claramente es lo mismo. Pero claramente es así. No puedo decir que eso sea una cuestión exclusiva de Juntos por el Cambio. Sí digo, más que todo, el progresismo de los años 2000, de la ciudad de Buenos Aires claramente alentó el tema de la ayuda social vía organizaciones sociales, pensando que era una forma de derretir el poder de los intendentes. Bueno, eso pasó. Los intendentes han tercerizado esa ayuda y muchos no le preocuparon, o sea, han perdido incluso hasta el ejercicio de ir a ver lo que está pasando en el territorio y de alguna manera eso lo que pasó es en este fenómeno que claramente no es institucional, pero sí es estatal, porque el 100% de lo que cobran esas organizaciones, bueno, y eso a la larga ha traído una desconexión sobre la realidad y también la no solución de los problemas de la gente, ¿no? Vos fuiste intendente, fuiste ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Cuando ves a Kicillof ahora con esta invasión de intendentes en su gabinete y una especie de intervención de Martín Insaurralde como jefe de gabinete, ¿qué pensás? ¿Qué reflexión? A mí me gustó la interpretación que hiciste en este programa hace 2 o 3 semanas, que fue que en realidad Cristina no solamente estaba interviniendo al gobierno nacional y al gobierno provincial, sino se estaba autointerviniendo porque en realidad estaba yendo en contra del lugar hacia donde ella quería ir. O sea, estaba volviendo al peronismo territorial, a lo más viejo del peronismo, a lo más rancio del peronismo, a lo más tradicional del peronismo. Entonces, en el fondo estaba yendo contra su progresismo burgués que ella ha promovido durante todo este tiempo. Entonces, claramente hoy lo que hay es una vuelta atrás respecto de hacia dónde quería ir el kirchnerismo en el 2019. Hoy ha vuelto al peronismo clásico, o intenta volver o mostrar caras del peronismo clásico para mandar un mensaje distinto. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo esos gobernadores o esos intendentes van a soportar ser usados? ¿Hasta cuándo van a dejar que se los use en función de lo que necesita o quiere Cristina para sus necesidades personales? Porque cuando no los necesitaba en el 2019 los tiró y no eran parte de ninguno de los dos gabinetes. Hoy han vuelto a ser parte del gabinete, no por sus méritos, sino por las necesidades de la señora, de Axel y de Alberto, ¿no? ¿Vos crees que vamos a una escena, a una encrucijada complicada desde el punto de vista económico? Ya estamos en esa encrucijada. Sí. Y ahí puede haber un choque de objetivos, de diagnósticos, de pretensiones, entre, supongamos, Cristina, Máximo, probablemente las ideas de Kicillof, aún de un Kicillof devaluado en materia económica, y este otro peronismo,
que es el peronismo que le impidió en el 2002 a Duhalde tirarse del piso número 40 cuando dijo, bueno, rompemos con el fondo, lo echó a Remes y quería ponerlo a Guadañi de ministro de Economía con ese discurso. ¿Vos crees que el peronismo este que estás describiendo, el de los intendentes, el de los gobernadores, tiene una estrategia? ¿O es gente desarticulada que fue convocada a dar una mano? No, yo lo primero que creo, y contestando un poco tu editorial también, creo que Cristina nunca va a ser parte de un gobierno que llegue a un ajuste tipo el del gobierno griego, porque ella siempre tiene la esperanza de volver. Y ella sabe que en su relato el ajuste no puede, la palabra ajuste no puede estar, porque si no el señor que está en la foto no podría ser presidente dentro de unos años. Ella tiene un cálculo que en 4 años muchos problemas no se pueden solucionar, entonces siempre con esperar tiene la posibilidad de volver. Lo que no puede volver es si ella es parte de un gobierno del ajuste. O sea que ella no va a ser parte de esa decisión, ni va a ser parte de ese gobierno. ¿Cuánto se va a notar eso? Porque vos lo que estás anticipando 100%. Es que va a ser una especie de Chacho Álvarez. Ella no va a ser parte. Después va a haber una discusión interna de quién tiene poder para conducir el proceso. Pues tampoco sé si Alberto está convencido, si tiene el carácter para enfrentarla y llevar esto hasta un determinado lugar. Lo que sí creo, o estoy convencido, que Cristina no va a ser parte de ese gobierno de ninguna manera, porque eso impediría la posibilidad de volver. Porque en su relato ella no es eso. Supongamos que estamos en esa escena donde se plantea esa discusión. Vos vas a ser, supongamos, vas a estar en una banca del Senado bonaerense en La Plata. Va a haber compañeros tuyos, gente también de la misma coalición de Juntos por el Cambio, en el Congreso de la Nación. ¿Cómo debe jugar la oposición en un escenario como ese, de crisis? La oposición siempre tiene que hacer todo lo necesario para que a la patria y a la gente le vaya lo mejor posible de acuerdo a sus obligaciones y a sus deberes. Al final del día, el que les paga el sueldo al gobierno y a la oposición es la gente. O sea, no es que a la oposición tiene un deber distinto respecto a la solución de los problemas porque no tiene la responsabilidad del gobierno, no. Hasta con las críticas, o hasta con las ayudas, o hasta con los apoyos, o hasta con las conversaciones informales, siempre tiene que poner lo mejor de sí para que la Argentina vaya. Ahora, la responsabilidad de tomar las medidas la sigue teniendo el gobierno. Te llevo ahora a la campaña. ¿Se puede dar vuelta una elección con los instrumentos que el gobierno está aplicando? Es decir, armando un equipo, reanimando la gestión, haciendo una campaña que antes no tenían, buscando el voto casi físicamente. ¿Se puede dar vuelta? En Buenos Aires hablo, provincia de Buenos Aires. Mira, yo desde la lógica podría decir que no, pero voy a decir que sí. Porque aquel que piensa que ganó un partido lo empieza a perder. Aquel que cree que tiene algo, lo empieza a perder en el día que cree que lo tiene. Así que lo primero que tenemos que tener claro desde la oposición es que todavía la elección no terminó, que solamente tenemos 4 puntos de diferencia, que hay que trabajar con mucha humildad y con un buen mensaje de seductor sobre los problemas concretos que está padeciendo la gente para lograr conseguir la mayor cantidad de adhesiones posibles rumbo a la elección que viene. Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, o en la provincia de Buenos Aires Juntos, que surge de la elección. Quiero arreglar una sola cosa más. La cantidad de errores no forzados cometidos por el gobierno pueden destruir cualquier análisis político respecto a lo lógico. La suma de errores no forzados del gobierno en las 7 semanas, 8 semanas previas a la elección hizo que lo que la gente, todos los analistas decían que iba a ser un triunfo de 6, 7 puntos, 8 puntos del gobierno en la provincia de Buenos Aires, se cayera a pedazos. Esto nosotros lo vimos en las encuestas que hacemos en San Miguel, faltando 15 días, y vimos que el gobierno estaba cada día que pasaba estaba peor. Después quiero que hablemos de esas encuestas, te voy a hacer una pregunta sobre esas encuestas, porque mencionamos alguna acá. Sí. Juntos por el Cambio, te decía, Juntos por el Cambio que sale de la elección es muy distinto del Juntos por el Cambio del 2015, inclusive del 2019. Vos participaste de una lista desde el peronismo, asociado al radicalismo, con Manes.
Ahora te vas a integrar a una lista amparada, digamos, o patrocinada por la Reta, más del PRO. Ustedes sacaron el 40%, que me parece nadie lo preveía. Nadie lo preveía. Porque nadie veía ese voto. El voto que se le caía al gobierno y que estaba buscando una tercera vía. La genialidad que pasó en esto, que la tercera vía fue por adentro de Juntos por el Cambio. Eso fue Facundo. Facundo le agregó en los últimos 20 días 6 votos, 6% de votos a la interna de Juntos por el Cambio. Todas las encuestas que tenía Horacio y todo eso decían que la elección terminaba 20-10. Más o menos era ese el número. Y terminó 22-16. Hubo 6 puntos que se le cayeron al gobierno y que se lo llevó Facundo, que lo incorporó. O sea, ese mensaje del que venimos hablando se logró al final. ¿Se puede pensar que es un voto enojado con la experiencia Macri? Lo que se puede decir claramente es que es un voto que votó en el 2019 por Alberto y Sergio, pensando que el gobierno iba a hacer una cosa distinta al kirchnerismo, que los votó esperando eso. Bueno, ahora te hago esta pregunta. Y claramente eso fracasó. Estoy razonando con vos. Y que en el 2015, en la segunda vuelta del 2015, lo votó Macri, pero en la primera... había votado a Massa o a De la Sota o a Stolbizer. Pero entonces sigo tu razonamiento. Sí, perfecto. Es un señor que no quiere votar a Alberto o a todos los APAs, porque es Alberto, porque es Cristina. Tampoco quiere votar a Santilli porque Santilli, simplifico muchísimo, es Macri. Vota a Manes, vota a De la Torre. Ahora que Manes y De la Torre van en la lista de Santilli, ¿sigue votando eso? El trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacen? Todos. Para absorber ese votante enojado o desencantado de ambos. Lo primero es hacer lo que se está haciendo, que es trabajar juntos. Después lo que hay que lograr es la complementariedad de ambos espacios. Lo tercero que tiene que entender es por qué se ganó. ¿Por qué se ganó? Porque se amplió con Manes. Con la boleta de Manes se amplió el espacio. Hubo diversidad, hubo ampliación, hubo gente que le habló a otra gente, que generó esperanza, que generó futuro. Va a ganar esta elección el que diga cómo resuelve 2, 3 problemas. ¿Cuáles? Trabajo, educación y seguridad. Hay otro fenómeno en esta elección. Yo tengo un amigo que está cerca tuyo, también peronista, que dice, estoy haciendo verdaderamente el doctorado en política. Yo que pensé que había aprendido todo, dice, es entender a los radicales. Y los radicales ahora empiezan a tener otra dimensión. Yo me sentí muy cómodo en la... ¿Qué significa eso para la interna, para Juntos por el Cambio? Bueno, si todos entienden que cuanto más gente sople el globo, más fácil va a ir para arriba, y todos están dispuestos a entender eso, que cuanto más hayamos soplando el globo, más fácil va a ir el globo para arriba, es una alegría, es mejor, genera mayor cantidad de mensaje, más amplio el mensaje, y eso permite lograr mayor cantidad de votos. Te hago la última pregunta. Me interesa hacértela porque vos en el gobierno de Macri fuiste muy crítico de Macri, inclusive en el último tramo eras especialmente crítico de la situación de Macri, y fuiste el primero en detectar una recuperación de Macri en esas encuestas misteriosas que haces en San Miguel. ¿Qué está pasando ahí? Esta era en la primera sección electoral. En la primera sección electoral, sí. Yo creo que gran parte de los problemas que ha tenido el gobierno, e incluso el PRO, con su boca de urna el día de la elección y en las previas, es que hemos tercerizado la relación con la gente. Y entonces, en vez de caminar y escuchar, lo que hacemos es, llamamos a un consultor y decimos, te pago tanta plata, decime vos qué está pensando la gente, decime vos. Cuando en realidad esa es una tarea propia del político, porque el que tiene la sensibilidad para entender cómo preguntar, cómo escuchar, qué es lo que tiene que escuchar, hacia dónde ir, tiene que ser el político. Entonces, uno de los problemas principales del gobierno es tercerizó su relación con la población. Respecto de las encuestas, yo te cuento los números que vemos, o sea, los números que vemos. Esas encuestas las hacemos nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el 2011. En el 2019 le fui a decir a Marcos Peña, a Federico Salvay, Macri está en la anterior, que hace 2 meses me daba -12 en San Miguel y ahora me da -19
no, estás haciendo mal las encuestas. No. Y bueno, hablé con un consultor y el consultor, no voy a decir el nombre, me dijo, créele a tus encuestas. ¿Está bien? Entonces, hay veces que uno cree que la policía no atrapa a los ladrones porque tiene algún tongo con los ladrones. Y yo creo que a esta altura no los atrapa porque hace mucho que no ejerce esa profesión, ese ejercicio. Se olvidó de cómo atrapar ladrones. Exactamente. El problema de algunos consultores es que se olvidaron de cómo hacer encuestas, ¿está bien? Porque tenían un tongo que era ganar plata. Joaquín, muchas gracias. No, gracias a vos. Siempre interesantísimo.